Les voy a contar de uno de los choques culturales más fuertes que yo viví en Rusia. Hola a todos, mi nombre es Natalie, vivo en Suiza y hoy vamos a hablar de qué es el choque cultural. Bueno, en este video vamos a entender qué es el choque cultural y las etapas que este mismo tiene y la importancia de conocer este tema antes de que emprendas un viaje. Hay algunos pros y contras de conocer como tal qué es el choque cultural y adicionalmente les voy a contar algo de mi historia, de por qué para mí fue importante conocer este tema y cómo lo viví después de estar ya algunos años fuera de Colombia. Para empezar, es importante que sepan que toda la información que van a encontrar en este video es basada en mi experiencia. Yo no soy profesional en este tema, sin embargo, en la cajita de información les voy a dejar todos los enlaces de donde yo he obtenido información sobre el tema del choque cultural y de donde a raíz de toda esa información he formado una opinión que seguramente puede ser distinta a otras opiniones, pero tengan en cuenta que esto es basado en mi experiencia. El ajuste cultural, o comúnmente también llamado el choque cultural, proviene de estar aislados de personas, cosas, comida, costumbres, hábitos, tradiciones, de las cuales nosotros estamos acostumbrados. Incluso se puede dar en el caso de cuando salimos de una ciudad a otra ciudad o cuando cambiamos de trabajo también se puede dar. Esto básicamente es porque no estamos familiarizados con la nueva realidad a la que nos estamos exponiendo y adicionalmente nos estamos aislando de una realidad a la que estábamos totalmente familiarizados. Es importante recordar que cada persona es un universo complejo, único e irrepetible. Entonces, el proceso de adaptación de cada persona va a ser diferente también. Y tal vez cada uno va a atravesar etapas que ni siquiera están en el papel o que en la teoría o de la cual nosotros no tenemos ni idea. Lo que sí es un hecho es que se han logrado identificar 4 etapas generales de lo que se podría identificar como choque cultural. Una vez esas etapas culminan, hay un proceso muy bonito del cual hablaremos, pero por ahora quedémonos con estas 4 etapas de choque cultural. La etapa de euforia o de luna de miel es la etapa inicial de este proceso de choque cultural y es la etapa de la aventura. Básicamente nos sentimos en una aventura en donde queremos conocer absolutamente a detalle cada cosa que estamos experimentando en este nuevo lugar. A veces hacemos un par de comparaciones, pero siempre desde lo positivo porque nos sentimos eufóricos, nos sentimos alegres, nos sentimos cómodos con la aventura que se nos está presentando. Aún así, en esta etapa todavía sentimos cercano todo lo familiar del lugar que estamos dejando, es decir, que si yo llevo aproximadamente 8 días, 15 días en un lugar nuevo, me siento más cercana al lugar que estoy dejando que al lugar nuevo al que llego. Todavía siento la sensación de querer estar más allá que acá a pesar de la euforia. También es importante decir que muchas veces las personas que viajan y que nos cuentan de sus aventuras lo hacen principalmente basados en esta primera etapa porque a veces estos viajes no son a largo plazo o se quedan mucho en esta etapa inicial de luna de miel porque no pasan más de los 3 meses. Es decir, que la experiencia es mucho más de aventura que de un tema de choque cultural como tal. Entonces es muy importante que entendamos que cuando nos cuentan de un lugar, muchas veces esa experiencia que nos están contando viene de un poco de ese tema romántico de viajar y de conocer otros lugares y del éxtasis de conocer algo nuevo. Y como toda luna de miel, esta tiene su final y aquí es donde empieza la etapa número 2, que es la etapa de angustia dentro del choque cultural. En esta etapa, básicamente lo que sucede
es que toda esa euforia con la que veníamos de la etapa inicial, de la etapa de luna de miel, tiene una bajada en nuestra curva de choque cultural como tal. Todo aquello que nosotros encontramos familiar no está, o tal vez no lo encontramos fácilmente en el lugar nuevo en el que estamos viviendo. Y casi que se siente como una necesidad y una lucha constante buscar cosas familiares que nos hagan sentir cercanos al lugar de origen familiar del cual venimos como tal. Es ahí donde buscamos comunidades que hablen nuestro idioma, comida, es donde buscamos también personas que nos hagan sentir en casa, que se parezcan incluso un poco a nuestros familiares. Buscamos arquetipos de personas que tengan personalidades similares a nuestros amigos, y esta etapa es muy difícil porque es difícil encontrar las mismas personas en otro lugar. Cada persona es única, por supuesto. En esta etapa también muchas veces se siente un tema de inferioridad dependiendo del lugar al que vamos, porque no tenemos comportamientos sociales desarrollados de acuerdo al lugar en donde estamos. Entonces muchas veces incluso nos sentimos amenazados, intimidados. Empezamos a añorar lo que hacíamos, las costumbres, hábitos, comida, las personas de nuestro lugar familiar anterior al lugar nuevo en el que estamos. Y empezamos a tener un choque y un conflicto constante con las costumbres y los valores del lugar en el que estamos en este momento. También es una de las etapas más desafiantes porque básicamente esa etapa nos está obligando a realizar cambios para poder adaptarnos al lugar nuevo. Cosas que nosotros encontramos interesantes en la primera etapa de luna de miel, tal vez en esta etapa lo que hacen es retarnos a cambiar y a pertenecer a ese nuevo sistema al que llegamos, a adaptarnos y hacer las mismas cosas que suceden en ese sistema. Si no estamos mentalmente preparados para esta etapa, vamos a tal vez atravesar por momentos muy tristes, incluso de soledad, porque al no encontrar un grupo de apoyo, un sistema de apoyo, las personas tienden a aislarse de lo que pasa afuera, porque no encuentran un lugar o porque no se sienten todavía cómodos con los valores y las costumbres de este nuevo lugar. A continuación, lo que tenemos es la etapa de aceptación, el inicio de la aceptación o la etapa de orientación. Básicamente en esta etapa nos empezamos a hacer preguntas que no podíamos hacernos en la segunda etapa, en la etapa de angustia. Nos empezamos a hacer preguntas para poder entender cómo funciona este nuevo lugar al que llegamos, las costumbres y las tradiciones culturales que hay en este lugar, los valores, de dónde vienen estos valores y por qué las personas los repiten constantemente. Y a través de las preguntas empezamos nosotros mismos a racionalizar la situación que estamos viviendo, respondiéndonos así de una manera mucho más positiva y mucho más clara para nuestro cerebro. Esto realmente ayuda muchísimo a que podamos sentirnos mucho más familiares y mucho más cómodos en este lugar. Sigue siendo un proceso porque básicamente estamos en una etapa de cuestionamiento de lo que estamos viendo a nuestro alrededor, pero de una manera mucho más consciente, de una manera mucho más positiva y de una manera de entender que ya estamos acá. Tenemos que aceptar el lugar en el que estamos tal y como se nos brinda y vamos a tratar de tomar todo lo que yo conozco de mis antepasados, del lugar de origen del que yo vengo, de las cosas familiares que yo conozco y adaptarlas a lo que yo vivo en este momento y a las necesidades del sistema en el que yo estoy. Recuerden y esto voy a hablarlo puntualmente alrededor de los países, nosotros no podemos llegar a pretender cambiar lo que pasa en un país. Nosotros somos los que tenemos que llegar de una u otra forma a adaptarnos e incluso dar las mejores cualidades de lo que nosotros conocemos de nuestro lugar de origen.
Entonces es una etapa muy interesante, muy bonita porque está llena de preguntas, pero también está llena de muchas respuestas. Llegamos a la última etapa del choque cultural. En esta etapa básicamente nos aceptamos en el sistema y aceptamos todo lo que el sistema nos ofrece, es decir, aceptamos todo lo que el nuevo lugar nos ofrece a nosotros. En este lugar no solamente nos sentimos cómodos, sino también somos capaces de reconocer dos culturas diferentes. Somos capaces de reconocer la cultura de donde venimos como tal, de esa cultura familiar que dejamos, y esta nueva cultura en la que estamos ya ajustados y que la aceptamos tal y como es. Somos capaces de encontrar soluciones a los problemas diarios de acuerdo a las costumbres y las necesidades, a los valores y a los defectos también de este nuevo lugar. Es una etapa maravillosa y cuando nosotros llegamos a esta etapa, comúnmente lo que hacemos es ya no comparamos tanto las dos culturas, sino que empezamos a ver las cosas buenas de las dos culturas. O por lo menos eso fue lo que a mí me pasó. Conocer esta información, yo no la conocía antes de viajar. De hecho, creo que mi forma de asumir todo ese choque cultural hubiera sido muy diferente, más desde un tema de mentalidad, si hubiera conocido esta información. Porque lo que hacemos es racionalizar cada etapa que estamos viviendo. Entonces, si yo me sentía triste, un poco sola, seguramente que estaba en la etapa número 2 de angustia, al yo saber que estaba en esa etapa, iba a poder sentirme, ok, estoy viviendo un proceso que eventualmente va a acabar, que eventualmente voy a encontrar la manera de ajustarme. Pero lo que pasó cuando yo no tenía clara esa información que les estoy contando del choque cultural es que yo pensaba que todo iba a ser así de la misma manera. Y eso mismo pasó con la luna de miel. Yo pensaba que todo iba a ser así de bonito, de interesante todo el tiempo en esa primera etapa. Pero obviamente, como acabamos de ver, pues esa etapa de luna de miel se va a acabar y va a llegar la etapa de angustia. Y cuando llegó la etapa de angustia, lo que yo sentía es que esta etapa de angustia iba a durar para siempre, que no se iba a acabar. Y eventualmente se acabó. Y así pasó con las siguientes etapas. Cuando yo conocí el tema del choque cultural, yo estaba en mi etapa de orientación, en la tercera etapa, y me estaba haciendo preguntas. Entonces, al hacerme preguntas, llegué al tema del choque cultural. Y afortunadamente también tuve algunos profesores y docentes en el lugar en el que yo estudiaba que lo mencionaron y que nos hicieron caer en cuenta de la importancia que era conocer este tema. Ahora bien, creo que en este momento, en el lugar en el que yo vivo, en Suiza como tal, conocer el tema del choque cultural ya no es tan útil como pensaba al principio, porque si bien es cierto, yo empecé a racionalizarlo desde el choque cultural, mi etapa de adaptación aquí en Suiza no va a pasar de la misma manera porque ya vengo con la experiencia de Rusia. Comúnmente el choque cultural funciona muy bien o es muy de estas 4 etapas cuando tú estás totalmente nuevo en un país, es la primera vez que sales de tu país de origen y de tu lugar familiar y las etapas son muy marcadas. Cosa distinta pasa cuando ya vas a vivir un segundo proceso de adaptación y en este tal vez las etapas se invierten o tal vez son muchísimo más suaves. Y lo segundo es que tal vez pensar, ir con la cabeza ya determinada que voy a pasar por esta etapa, tal vez no te hace vivir al máximo todas las situaciones que se presenten alrededor de tu nuevo lugar o el lugar al que vas a vivir como tal. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí como tal ahorita que vivo en Suiza? Tenemos que tener en cuenta que estamos en pandemia. Segundo, yo estoy iniciando una vida con mi pareja, es decir, que es una vida familiar.
ya no es estudio, que era diferente a lo que yo viví en Rusia. Y tercero, ya vengo con toda la experiencia de lo que me pasó anteriormente. Entonces, para mí ha sido poco claro en qué etapa estoy en este momento. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que cada día puedo evidenciar algo de alguna de esas etapas. Hay días en los que para mí es muy difícil entender cómo las personas piensan en este lugar. Hay otros días en los que yo simplemente escucho, pregunto, soy atenta, cuestiono, quiero saberlo todo. Hay otros días incluso cuando viajamos en lugares cerca de acá que tengo la luna de miel y estoy eufórica por conocer este nuevo lugar, y hay otros días claramente de angustia en donde extraño muchísimo las cosas familiares que yo tenía, incluso las cosas que yo tenía en Rusia, porque ya es una mezcla de dos culturas, porque ya me había adaptado a Rusia y claramente pues por mis orígenes de Colombia, estas cosas que yo conocía en Rusia y que conocía en Colombia, las empezaba a extrañar ciertos días. De uno de los choques culturales más fuertes que yo viví en Rusia, y ese tenía que ver con el tema de la sonrisa. Yo recuerdo mucho que antes de yo viajar a Rusia, yo era extremadamente sonriente. Esa era mi forma de expresar amabilidad a las personas. Creo que la mayoría de los colombianos somos así. Cuando estamos en la calle, cuando estamos en un restaurante, cuando estamos en el supermercado o en la tienda de la esquina, tendemos a ser muy familiares y muy cercanos, y la forma no verbal de comunicación para mostrar empatía y amabilidad es la sonrisa. Pues resulta que en Rusia la sonrisa no tiene una connotación de amabilidad, a menos de que tú conozcas muy bien a la persona a la que le estás ofreciendo tu sonrisa. Los rusos son extremadamente honestos en todo el sentido de la palabra, pues la mayoría, ¿no? Tienden a ser muy honestos con lo que sienten y asimismo lo comunican. Entonces, si ellos no te conocen a ti, ¿cómo por qué tendrían que darte y ofrecerte una sonrisa si no te conocen? No es una sonrisa honesta para ellos porque no tienen ni idea quién eres tú. Eso en muchas ocasiones me causó momentos muy angustiantes, porque yo daba la sonrisa y lo que esperaba era recibir una sonrisa de vuelta. Y lo que encontraba era una señora súper de mal humor, porque aquí viene el segundo choque cultural alrededor de la sonrisa, y es que cuando tú no conoces a esa persona y cuando esa persona tampoco tiene claro de que tú eres un extranjero, lo que esa persona va a asumir de tu sonrisa es que tú te estás burlando de esa persona. Te estás burlando de esa persona. Y muchas veces pues la gente se enojaba conmigo porque realmente pensaban que yo me estaba burlando de ellos. Ojo que esto es mi experiencia. Tal vez podría decir que los suizos tienden a ser un poco individualistas, y esto no creo que sea un gran choque cultural para mí, simplemente ha sido evidente porque pues en Colombia realmente todo se hace en familia, muy en el cuidado y la protección de los familiares. Uno muchas veces hace hasta lo imposible para ayudar al primo de la prima de quien sea, y acá en Suiza creo que a menos de que sea una conexión, no, es decir, si no es mi hermano, si no es mi mamá, mi papá, tal vez ya pasa a un plano bastante lejano, los tíos, los primos y otros familiares. Hay muchas excepciones también, hay que decirlo, dependiendo mucho también de la religión o del idioma que se hable, pues como tal, de la región. Las familias son más unidas o un poco más lejanas. Pero sí he encontrado que el suizo es un poco más individualista, incluso pues es muy famoso el tema de que acá pues los abuelitos cuando ya llegan a cierta edad simplemente se van a lugares de reposo, los también llamados ancianatos, porque ya de pronto los hijos no tienen tiempo y porque no hay la disposición para cuidarlos. Y esto tal vez en una mentalidad latinoamericana pues es como ¡wow! ¿Cómo así que los mandan a un ancianato? Pero es realmente más común de lo que ustedes creen y es muy normal. Bueno, y si llegaron hasta este punto del video, muchísimas gracias por haber visto todo el video. Si les gusta este tipo de contenidos, por favor déjenmelo saber en los comentarios,
Si tienen preguntas adicionales sobre Suiza o si les causa curiosidad saber cosas de Rusia, que ya no vivo en Rusia, pero viví 5 años en Rusia, o si quieren conocerme más a mí, pues déjenmelos en los comentarios y haremos un video próximamente. No olviden dejarle like si les gustó este video y si se vuelven un poquito fan de mí y de toda mi vida aquí en Suiza, pues suscríbanse. Y un abrazo grandísimo, y si estás en un proceso de choque cultural, recuerda que cada etapa tiene un fin.